Dios nos los bendiga, hermanos. Bienvenidos al canal. Ahora vamos a memorizar un poco de Biblia, hermanos. Es bien importante tener memorizado versículos. Los invito a que nos esforcemos a memorizar Biblia. Vamos a tratar de memorizar el capítulo 7 del libro de Romanos. Amén. Yo se los voy a mencionar y se les va a dar el tiempo para que ustedes los vayan escuchando y meditando. Vamos a empezar en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, te pedimos que seas tú dándonos la sabiduría, Padre, para memorizar estos versículos. Les doy un saludo a los suscriptores, les pido que se suscriban al canal para que vaya creciendo el canal. Ahí en la parte de abajo, ahí dice suscribirse, ahí denle clic y ya serán miembros del canal también. Dios me los bendiga y vamos a trabajar en las cosas del Señor. Amén. Capítulo 7 de Romanos, capítulo 7, versículo 1. ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Capítulo 7 de Romanos, versículo 1. ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Capítulo 7, versículo 2. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Capítulo 7, versículo 2. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido, mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Capítulo 7, versículo 3. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Capítulo 7, versículo 3. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Capítulo 7, versículo 4. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seas de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Capítulo 7, versículo 4. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seas de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Capítulo 7, versículo 5. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte.
Capítulo 7 de Romanos, versículo 5. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Capítulo 7, versículo 5 de Romanos. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Capítulo 7, versículo 6 de Romanos. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Capítulo 7 de Romanos, versículo 6. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Capítulo 7 de Romanos, versículo 6. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Versículo 7 del capítulo 7 de Romanos. ¿Qué diremos, pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la justicia si la ley no dijera no codiciarás. ¿Qué diremos, pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Capítulo 7 de Romanos, versículo 7. ¿Qué diremos, pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Capítulo 7 de Romanos, versículo 8. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Capítulo 7 de Romanos, versículo 8. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Capítulo 7 de Romanos, versículo 8. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Capítulo 7 de Romanos, versículo 9. Y yo sin la ley viví en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Capítulo 7 de Romanos, versículo 9. Y yo sin la ley viví en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Capítulo 7 de Romanos, versículo 10.
Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Capítulo 7 de Romanos, versículo 10. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Capítulo 7 de Romanos, versículo 11. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Capítulo 7 de Romanos, versículo 11. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Capítulo 7 de Romanos, versículo 12. De manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Capítulo 7 de Romanos, versículo 12. De manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Capítulo 7 de Romanos, versículo 13. Luego, ¿lo que es bueno vino a ser muerte para mí? En ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte, por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Capítulo 7 de Romanos, versículo 13. Luego, ¿lo que es bueno vino a ser muerte para mí? En ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Capítulo 7 de Romanos, versículo 14. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Capítulo 7 de Romanos, versículo 14. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Capítulo 7 de Romanos, versículo 15. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Capítulo 7 de Romanos, versículo 15. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Capítulo 7 de Romanos, versículo 16. Y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. Capítulo 7 de Romanos, versículo 16. Y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. Capítulo 7 de Romanos, versículo 17. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Capítulo 7 de Romanos, versículo 17. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Capítulo 7 de Romanos, versículo 18. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Capítulo 7 de Romanos, versículo 18. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Capítulo 7 de Romanos, versículo 19. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal
que no quiero, eso hago. Capítulo 7 de Romanos, versículo 19. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Capítulo 7 de Romanos, versículo 19. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Capítulo 7 de Romanos, versículo 20. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Capítulo 7 de Romanos, versículo 20. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Capítulo 7 de Romanos, versículo 20. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Capítulo 7 de Romanos, versículo 21. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley que el mal está en mí. Capítulo 7 de Romanos, versículo 21. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley que el mal está en mí. Capítulo 7 de Romanos, versículo 22. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Capítulo 7 de Romanos, versículo 22. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Capítulo 7 de Romanos, versículo 23. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado. Capítulo 7 de Romanos, versículo 23. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Capítulo 7 de Romanos, versículo 24. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Capítulo 7 de Romanos, versículo 24. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Capítulo 7 de Romanos, versículo 25. Gracias doy a mi Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Capítulo 7 de Romanos, versículo 25. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Hermanos, con esto damos por terminado el repaso del capítulo 7 de Romanos. Vamos a estar subiendo palabra para memorizar, para que nos vayamos edificando todos como cuerpo de Cristo y vayamos creciendo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bendiciones a todos los suscriptores. Les invito a que se suscriban al canal en la parte de abajo donde dice suscribirse. Ahí denle clic y sean parte de esta plataforma y sigamos creciendo como canal. Bendiciones. Dios me los bendiga.